El viejo puente de piedra se alzaba encorvado en las afueras del pueblo, envuelto en un silencio espeluznante. Su estructura antigua, desgastada por el tiempo, parecía susurrar historias olvidadas a quienes se atrevían a acercarse. Los lugareños lo llamaban Puente Piedra, susurrando historias de su pasado embrujado. En las noches de luna llena, se reunían en pequeños grupos, compartiendo relatos de apariciones y voces que emergían de la nada. Decían que el puente guardaba los recuerdos de tragedias indescriptibles, de vidas perdidas y secretos enterrados profundamente. Cada piedra parecía estar impregnada de las lágrimas y los suspiros de aquellos que habían encontrado su fin allí. Nadie se atrevía a acercarse después del anochecer, no desde la desaparición del joven Miguel, a quien vieron por última vez cruzando sus piedras desgastadas. Su desaparición dejó una marca indeleble en la memoria colectiva del pueblo. Su risa, dicen, todavía resonaba en el viento, un recordatorio escalofriante del oscuro abrazo del puente. Aquellos que pasaban cerca juraban escuchar ecos de su voz, mezclados con el susurro del viento. La gente del pueblo evitaba el puente. Su sombra era un sombrío recordatorio de los misterios que se ocultaban debajo. Incluso durante el día, pocos se atrevían a cruzarlo, temiendo lo que podría acechar en las sombras. Pero para algunos, los susurros de Puente Piedra eran el canto de una sirena, una invitación irresistible a desentrañar sus secretos. Estos valientes, o quizás insensatos, se sentían atraídos por el misterio, deseosos de descubrir la verdad detrás de las leyendas. La noche era sin luna, las estrellas escondidas detrás de una gruesa capa de nubes. El viento soplaba suavemente, llevando consigo un aire de misterio y expectación. Un grupo de adolescentes, sus risas resonando en el aire quieto, estaban parados al borde del puente. Sus voces eran un eco en la oscuridad, llenando el vacío con una mezcla de emoción y nerviosismo. Estaba Marco, el audaz. Sus ojos brillaban con una curiosidad temeraria. Siempre había sido el líder del grupo, el primero en aceptar cualquier desafío, sin importar lo peligroso que fuera. Junto a él estaba Sofía, su rostro pálido por la aprehensión, y el pequeño Luis, agarrando la mano de su hermano, sus ojos muy abiertos por el miedo. Sofía siempre había sido la voz de la razón, pero esta noche su preocupación era palpable. Marco, que nunca se echaba atrás ante un reto, había desafiado a sus amigos a cruzar Puente Piedra a la medianoche. El puente, viejo y desgastado, se alzaba como un gigante dormido, esperando a ser despertado por los valientes. Todos habían escuchado las historias, susurradas junto al fuego, sobre el oscuro pasado del puente. Se decía que el puente estaba embrujado, que almas perdidas vagaban por él en busca de compañía. Pero Marco, envalentonado por la bravuconería juvenil, las descartó como mera superstición. Para él, era solo otra oportunidad de demostrar su valentía, de ser el héroe de la noche. Al pisar el puente, el aire se volvió pesado, presionándolos como un peso sofocante. Las piedras bajo sus pies estaban frías y húmedas, resbaladizas con un musgo extraño y viscoso. Un gemido bajo pareció emanar del corazón mismo del puente, como si la antigua estructura estuviera despertando de un largo sueño. La risa murió en sus gargantas, reemplazada por un silencio incómodo roto solo por el sonido de los latidos de sus propios corazones. Sofía juró que vio sombras moviéndose en la periferia de su visión, figuras parpadeantes que desaparecían tan rápido como aparecían. Se adentraron más en el corazón del puente. Cada paso amplificaba la sensación de temor que se enroscaba en sus estómagos. La oscuridad parecía oprimirlos, tangible y sofocante. Entonces lo escucharon, una risa débil, aguda y escalofriante, resonando en la quietud. Luis gimió, enterrando su rostro en el brazo de su hermano. Sofía se dio la vuelta, sus ojos buscando en la oscuridad, pero no había nada allí. «¿Quién está ahí?», gritó Marco, su voz más valiente de lo que sentía. La única respuesta fue el susurro de las hojas y el ladrido distante de un perro. Llegaron al centro del puente, el punto donde la leyenda decía que el velo entre los vivos y los muertos era más delgado. Allí, en el arco de piedra,
Había una pequeña ventana con barrotes, su vidrio desaparecido hacía mucho tiempo. Mientras miraban, una figura se materializó en la abertura, una niebla arremolinada que gradualmente tomó la forma de un niño. Vestía ropas que parecían pertenecer a otra época, rotas y descoloridas por el tiempo. Su rostro era pálido y demacrado, sus ojos dos cuencas vacías que los miraban con una intensidad inquietante. Sección 6. El abrazo del puente. El terror, puro y primitivo, se apoderó de los adolescentes. Sofía gritó, un chillido agudo que perforó la noche. Luis, paralizado por el miedo, solo pudo mirar mientras la figura fantasmal extendía una mano hacia ellos. Su toque prometía una frialdad inimaginable. Marco, su bravuconería finalmente destrozada, tropezó hacia atrás, su pie se enganchó en una piedra suelta. Perdió el equilibrio. Sus brazos se agitaron frenéticamente mientras caía hacia atrás por el borde del puente. Sección 7. Atrapados. Sus amigos vieron con horror cómo desaparecía en la oscuridad de abajo, su grito resonando en la noche antes de ser tragado por el abismo. Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro, se arrastró hasta el borde y miró hacia abajo, pero todo lo que pudo ver fue la niebla arremolinada y las rocas oscuras e implacables debajo. Estaban atrapados, solos en el puente con la figura fantasmal aún observándolos desde la ventana. La risa resonó a su alrededor, ya no débil sino cercana, rodeándolos, burlándose de su miedo. Sección 8. Un descubrimiento espantoso. Sofía, con la mente acelerada, sabía que tenían que buscar ayuda. La noche era oscura y el aire estaba lleno de una niebla espesa que hacía difícil ver más allá de unos pocos metros. Cada sombra parecía moverse y cada sonido se amplificaba en la quietud de la noche. Tenían que escapar del puente antes de que lo que sea que se hubiera llevado a Marco viniera por ellos también. El miedo los impulsaba a correr más rápido, sus corazones latían con fuerza en sus pechos. Agarró la mano de Luis, su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente. Luis, aunque también asustado, trataba de mantenerse fuerte para Sofía. Sus manos temblaban, pero no soltó la de ella. Y lo jaló, de regreso por donde habían venido. El camino de regreso parecía interminable. Cada paso resonaba en el silencio de la noche. Mientras se apresuraban, el haz de su linterna cayó sobre una pequeña mano pálida que se alzaba desde las rocas de abajo. La luz temblorosa reveló más detalles, la piel pálida y fría, los dedos inmóviles. Ambos gritaron de nuevo al reconocer el anillo de plata en el dedo, el anillo de Marco. El terror en sus ojos era palpable, sus gritos resonaban en la noche, pero la mano no estaba unida a Marco, ni a ningún cuerpo. Era una visión espantosa, una mano solitaria en medio de la oscuridad, un recordatorio macabro de lo que les podría pasar si no escapaban. Sección 9. La leyenda continúa. Sofía y Luis, con sus rostros grabados de terror, finalmente salieron del puente y llegaron a la seguridad del pueblo. Corrieron por las calles desiertas, la risa fantasmal resonando en sus oídos, hasta que llegaron al santuario de la casa de Sofía. La leyenda de Puente Piedra se había cobrado otra víctima, pero el hambre del puente estaba lejos de ser saciada. Seguía allí, envuelto en niebla y sombra, esperando a sus próximas víctimas, su risa un escalofriante recordatorio de la oscuridad que se ocultaba bajo sus antiguas piedras. El puente siempre reclama lo que se le debe.